El presidente inicia una gira por Estados Unidos, se reunirá nuevamente con Donald Trump, mantendrá un encuentro con el CEO de JP Morgan, Jamie Dimon, e iniciará la Semana Argentina Week 2026. Mientras se desarrolla la guerra en Irán, Argentina busca los dólares para afrontar los próximos vencimientos. Vamos a hablar de estos temas y por esto convocamos al economista e investigador asociado con la Universidad de California en Santa Bárbara, Carlos Sarazaga. Hola Carlos, buenas noches, un gusto saludarlo. ¿Cómo estamos? Buenas noches Silvina, buenas noches Jorge, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Todo bien. Bien. Carlos, ¿qué puede esperar la Argentina en esta nueva visita del presidente Javier Milei en un mundo que está atravesado por un proceso bélico tan importante, mientras hay expectativas aquí de que haya inversiones? ¿Se puede dar esto? ¿Qué puede representar ese nuevo encuentro con Trump cuando en realidad el mundo está verdaderamente convulsionado, ¿no, verdad? Sí, el mar revuelto dicen río de pescadores, ¿no? Y en este caso, la Argentina podría pescar algo porque creo que esta convulsión en el Medio Oriente, que es una de las principales fuentes de petróleo en el mundo, tal vez está creando la sensación de que es mejor empezar a tener producción en áreas que están alejadas de potenciales conflictos bélicos, y Argentina es un buen candidato para eso. Así que yo creo que va a haber un mayor interés en las petroleras, en tratar de desarrollar la producción argentina, pero eso obviamente no va a pasar de la noche a la mañana, porque lleva tiempo hacer las inversiones, instalar los pozos, etcétera. Pero creo que es una buena, a pesar de las circunstancias desagradables para el mundo, creo que la Argentina puede compensar entre los inversores la falta de credibilidad secular que ha tenido el país, porque obviamente siempre le preocupa, bueno, si invertimos en la Argentina no nos van a confiscar de nuevo. Y yo creo que estos desafortunados acontecimientos geopolíticos están compensando un poco esta falta de confianza, y puede ser, dentro de lo lamentable de la situación, una buena noticia para la Argentina. Hay una advertencia de 6 bancos internacionales sobre la vulnerabilidad de la Argentina. ¿La cercanía con el presidente de Estados Unidos puede llegar a amortiguar esta advertencia, o estamos hablando de política por un lado y de finanzas por el otro? Es una situación complicada porque obviamente Trump está preocupado con otros problemas más importantes, pero yo diría un desarrollo importante en Estados Unidos en este momento es la evolución del electorado, que parece estar inclinándose a no reelegir a varios candidatos republicanos en el Congreso, lo cual podría erosionar un poco el control que tiene el Poder Ejecutivo sobre la capacidad de dar préstamos discrecionales como se les dio a Argentina. Así que yo diría, como medida precautoria, en el caso de que se confirmen los pronósticos de que los republicanos van a perder las elecciones de medio término, como medida precautoria yo diría es el momento de acumular divisas, y muchas, cuestión de estar preparado para afrontar los vencimientos externos que se aproximan. Y desde tu punto de vista, ¿el país es realmente vulnerable o, por ejemplo, las divisas acumuladas en este último término, en estos últimos meses, dan cierta confianza? ¿Es la posibilidad de que suba la inflación lo que preocupa? ¿Dónde está la vulnerabilidad de la economía argentina que observan los bancos? Yo creo que están simplemente abriendo la paraguas antes de que llueva. Es un proceso de transición complicado el que sufre la Argentina. El gobierno está tratando de acumular reservas, pero yo creo que a un paso demasiado lento para asegurar que se va a poder pagar los vencimientos de la deuda sin tener que recurrir a un préstamo internacional que, tengo entendido, era una tasa de interés demasiado elevada, del 9%. Si la idea es que no se quieren convalidar esas tasas, va a haber que acumular reservas a un paso más acelerado, y tal vez eso implique dejar que el dólar se suba sin que tenga realmente consecuencias inflacionarias, mientras que la política fiscal siga siendo el ancla. Y como lo hemos discutido varias veces, a veces estoy confundido si el gobierno piensa que el ancla es cambiaria o fiscal. Y yo creo que ahí es donde está el tema de la vulnerabilidad. Yo creo que los inversores extranjeros están tan confundidos como yo
en que no entienden exactamente cuál es el ancla, porque si el ancla es fiscal, se podría dejar liberar el tipo de cambio sin mayores consecuencias inflacionarias. Pero da la impresión de que el gobierno no está tan convencido de que la política fiscal es sostenible y entonces estamos en volatilidad entre subir la tasa de interés, controlar el tipo de cambio, asegurar la política fiscal. Yo creo que ahí tenía que tomar una decisión que aclare un poco realmente cuál es la política antiinflacionaria del gobierno. Frente a este nuevo escenario bélico, los inversores suelen ir a los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Y la pregunta es si esto puede poner en riesgo el intento del ministro de Economía, Luis Caputo, de bajar el riesgo país. Efectivamente, esto puede, o sea, yo diría una de las consecuencias, obviamente Estados Unidos tiene un problema muy complicado porque hoy salieron datos del empleo que son negativos, con lo cual quiere decir que la tasa de interés tendería a bajar en condiciones recesivas, pero por otro lado tenemos que la inflación puede aumentar por el precio del petróleo. O sea que yo diría que el efecto sobre la tasa de interés va a ser neutral. Tenemos una fuerza que la va a hacer bajar, que es esta probable recesión en Estados Unidos, pero por otro lado la inflación, o sea que no creo que esto repercuta en el riesgo país significativamente. Más significativo es cuántas reservas va a tener el Banco Central o el Tesoro para afrontar los vencimientos de julio. Las reservas del Central por un lado, y en una economía de a pie, las familias a veces tenían reservas en el famoso colchón, los dólares del colchón. Y tenemos una vez más al ministro de Economía, Luis Caputo, pidiéndole a los argentinos que saquen esos dólares del colchón porque dicen que pierden plata. ¿Estás de acuerdo con esto? Bueno, yo creo que la gente toma decisiones racionales pensando en escenarios probables y creo que lo que pasa es que todavía los argentinos no están convencidos de que el rumbo de austeridad fiscal se mantenga, y no por un problema de esta administración, sino, como hemos discutido muchas veces, ¿quién viene después? Y en vez de una transición complicada, porque está bien que hay que aumentar la productividad de la economía, pero esto pasa en un proceso de destrucción de empleo y la transición a una economía reestructurada es complicada. Y yo creo que los economistas lamentablemente no tenemos una fórmula y ahí habría que tener un poco de criterio en cómo manejar la transición y eso tal vez esté faltando. Yo creo que falta entender que sí, es muy bueno liberar los mercados, pero al mismo tiempo hay que crear incentivos para que se creen empleos, para la credibilidad de la inversión, y esto es un proceso complicado que va a llevar tiempo y los argentinos pueden tener paciencia, pero yo creo que el gobierno también tendría que tener un poco de margen de maniobra para evitar que haya colapsos demasiado serios que impidan una transición más o menos ordenada hacia esta economía reestructurada. Ahora, es interesante ver cómo coincidís vos con una afirmación del Fondo Monetario Internacional que le propone al gobierno estar atento para hacerse cargo de la transición, porque aquí lo que nosotros estamos viendo es que hay un cambio en las condiciones de la economía, donde hay empresas que están cerrando, donde la rama de actividad está muy ligada a la actividad industrial, a la manufacturera, y no todo el mundo puede reconvertirse en su oficio ni trasladarse a lugares a los que hay trabajo. ¿Qué imaginás que debería hacerse o cómo debería encararse esa transición para que no genere una crisis social? Es un tema complicado, Silvina, porque las transiciones son, como lamentablemente los economistas no tenemos muchas experiencias de transiciones de una economía tan desordenada como era la Argentina a una que empiece a funcionar como la de Canadá o Australia. Pero miremos a Australia. Australia es un país que exporta muchos minerales, exporta muchos productos primarios y le va bien, y tal vez porque tienen un tipo de cambio que da incentivos para la exportación y que al mismo tiempo protege a cierta parte de la industria nacional que es complementaria del comercio exterior. Y yo creo que esto es la dimensión que está faltando un poco en la política económica argentina, tal vez dejar que el tipo de cambio, si el gobierno dice que el tipo de cambio es de equilibrio, ¿por qué no lo libera? Esa es la gran pregunta que yo tengo, ¿no? Porque que lo deje liberar, y yo creo que con eso habría tal vez un aumento del precio relativo de los exportables, que no necesariamente se transfiere la inflación si se mantiene una política fiscal austera, y este aumento en los precios relativos de los transables
tendría el efecto de aumentar las exportaciones y proteger un poco la industria nacional de importaciones que en este momento no puede afrontar porque no se han hecho otras reformas estructurales importantes como una reforma impositiva. Claro. Quizás sea pronto para hablar del viento de cola por la guerra, lamentablemente, y esto influye en el precio del petróleo y de los granos, cosa que si es viento de cola efectivamente, es pronto, insisto, Argentina podría aprovechar. Por lo pronto, Carlos, ha sido un gusto. Muchísimas gracias. Al contrario, buenas noches, que tenga un buen fin de semana. Igualmente, muchas gracias. Alejandro Sanz está en la Argentina y hace unos